Lucas capítulo 23, vamos a leer del versículo 39 al versículo 43. Y vamos a hacerlo de forma alternada, ¿sí? Yo comienzo en el versículo 39, ustedes el 40 y así sucesivamente, ¿sí? Solamente son 5 versículos, ¿sí? Bien. Lucas capítulo 23, versículo 39 en adelante dice de la siguiente forma: uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y 43, todos juntos. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Dios mío, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque tú nos permites estar en un país con libertad, donde con esta libertad, Señor, que tú nos has dado, podemos reunirnos, Señor, en cualquier lugar que queramos, sí, para alabarte, para exaltar tu nombre. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, poder conocer a más personas que también te alaban, que te glorifican. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo en el cual aprenderemos de tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra y que cualquier tipo de distracción externa a nosotros, Señor, podamos ignorarla. Así también podamos venir con pensamientos que podamos estar pensando que nos preocupen. Ayúdanos, Señor, y que podamos poner atención a tu palabra y tal vez, Señor, en tu palabra podamos tener ese descanso y esa paz. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, como excelente Maestro que es, nos guíe, Señor, a través de tu palabra y que sea Él, Señor, el que exponga con claridad este texto. Gracias, Señor, te damos por todo, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a hablar de un tema o de un escenario, ¿sí? Hoy es un día especial, hace más de 2000 años el Señor Jesucristo venció a la muerte, resucitó para darnos a todos vida eterna, ¿sí? En el versículo 39 podemos ver un escenario en la cruz. Si lo volvemos a leer, ahí síganme con su vista, dice: uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? ¿Sí? Algo que nosotros debemos de entender, y ya leímos todo el pasaje, y de ver, es de que, qué interesante que esta imagen, porque nosotros sabemos que está Jesús, así nos lo han dicho en la historia, está Jesús, y de un lado está un malhechor, y de otro lado está ¿quién? Otro malhechor. No está ni Dimas, no está ni Gestas. ¿Por qué no? Bueno, ese es invento que después se dieron. La Biblia no menciona de ningún nombre. Y aquí lo mencionamos. Habla acerca de criminales, ¿no? En esta versión lo llama criminales, otros malhechores, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos? Estamos viendo un escenario en donde está Dios en medio de las personas, unas que se burlan y otras que creen en Él. Parecería coincidencia, pero no. Jesucristo está en medio de dos tipos de personas, unas que se burlan de Él y otras que creen en Él. ¿Sí? También vemos que Cristo divide precisamente a la humanidad en ese sentido en el cual antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Todo el mundo siempre está basado en un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Sí? Sea la cultura que sea donde vayas, siempre está marcado un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Sí? Entonces, y algo que también podemos ver es de que cuando dice que Dios se hizo hombre, en la cruz también podemos ver que Jesús está en medio de ¿qué? De los pecadores. ¿Sí?
Porque ¿a poco había un hombre santo entre todos los demás? No. El único santo era el Señor Jesucristo. Y esa imagen de Cristo y a los lados los pecadores representa exactamente eso. Dios haciéndose hombre, Dios ¿entre qué? Entre los malignos, entre los pecadores. Entonces, esa escena que nos plasman referente a la crucifixión de Cristo no es una coincidencia. Ahora, aquí en el versículo 39 nuevamente, dice uno de los criminales, colgados junto a él, se burló, ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Primeramente dice, ¿a poco tú eres el Mesías? ¿Sí? Porque recordemos, el pueblo de Israel que estaba esperando el Mesías. ¿Y a la fecha lo está esperando? Y a la fecha lo sigue esperando. ¿Por qué? Porque no aceptó al Mesías que vino hace 2000 años. Entonces, el Señor Jesucristo viene como Mesías para salvar primeramente a su pueblo y después a todo el mundo. Pero lamentablemente, dice Juan capítulo 1, que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Sí? Y lamentablemente este hombre está mostrando una actitud arrogante, altiva delante de Dios, decir, a ver, ¿cómo es de que tú estás prácticamente crucificado, a punto de morir y me estás diciendo o te estás presumiendo que eres el Mesías, el Salvador de Israel? Que dirían, nada más le faltaría la ja, 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 ¿verdad? Se estaba burlando del Señor Jesucristo. Lo estaba haciendo menos, ¿sí? Y eso de que Cristo en medio de la humanidad pecadora, no es cierto que hoy, inclusive en la actualidad, hay mucha gente que se sigue burlando y diciendo, hasta en las redes sociales, ay, no es cierto, eso de Cristo nunca existió, eso, hay pobres cristianos, están creyendo en cosas, son unos fanáticos, están creyendo realmente en cosas que les inventaron hasta dicen hace 500 años, ¿no? O sea, imposible, dan argumentos completamente fuera de contexto, históricos completamente fuera. Entonces, el hecho de que lamentablemente hoy en la actualidad mucha gente se burle, menosprecie lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz, que menosprecien su derramamiento de sangre, que menosprecien lo que Él hizo y aún así se burlen y se mofen del sacrificio de Cristo en la cruz, eso es algo que los pone en una situación como ese hombre que burlón, como ese hombre que se burlaba. ¿Sí? Y no solamente se burlaba, sino que dijo, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. ¿Sí? Pareciera ser que a Jesucristo lo tomó como si fuera, ándale, hazte ahora como el jefe de nuestra banda, ¿no? ¿Sí? De nuestra banda de malhechores. Sálvate a ti y pues también sálvanos a nosotros. Sí, ya, nosotros te apoyamos. Nosotros somos los primeros que estaremos contigo. Prácticamente le está diciendo, bueno, ¿creías o no creías? ¿Te estás burlando o no te estás burlando? ¿Sí? Lamentablemente mucha gente sigue tomando esa actitud hoy en la actualidad en el cual se burla abiertamente de Dios. ¿Sí? La semana pasada les comentaba en una clase cómo hay gente que inclusive ahí en Facebook dice, reto abiertamente a un debate a Dios para que me conteste y demuestre si realmente existe o no existe. Lógicamente, Dios no va a hacer su cuenta de Facebook para poderle contestar a esa persona, ¿verdad? ¿Sí? Lógicamente, Dios se va a tomar el tiempo para contestarle. ¿Sí? Dios no actúa de esa forma. Entonces, este tipo de pensamientos burlones, este tipo de pensamientos en contra o mofándose en contra de Jesucristo, eso es algo que nosotros no deberíamos de hacer. Porque si no, estaríamos en un grupo de burlones, de despreciadores de lo que Cristo ha hecho en la cruz. ¿Sí vamos bien? De ahí leemos los siguientes versículos. En el versículo 40 dice lo siguiente, pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado
a muerte. ¿Sí? Lo que está haciendo ahora es del otro lado. El otro malhechor o el otro criminal le reprocha al que se está burlando. ¿Y qué le está diciendo? Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. ¿Qué era lo que estaba pensando la otra persona? ¿Qué era lo que estaba pensando ahora de Jesús? ¿Sí? ¿Estaría creyendo que Jesucristo realmente es lo que realmente dice ser? Sí. Y esa persona que estaba completamente convencida de lo que Jesucristo ahora era y lo que estaba haciendo, estaba recriminando al otro y le estaba diciendo, a ver, entiende, estás a punto de morir, estamos a las últimas horas de qué? De morir, tanto tú, él y yo. Los tres nos vamos a morir en unas horas. Y en el momento en que estos soldaditos se cansen de esperarlos, porque sí, los crucificaron y pues nada más se les quedaron viendo así, a ver, pues a ver a qué horas. Ay, mira, ya, no sé qué esperaban, ¿no? Ya se le va a salir el ojo. Ay, mira cuánta sangre le salió. O sea, gente morbosa y chismosa, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta ver cómo se va muriendo una persona? Y ahí estaba la gente. Y los mismos que gritaban, crucifícale, los mismos que le pegaron durante el camino, todos ellos ahí, a ver, viendo hasta qué punto se morían los tres, porque muchos no nada más iban por Jesús, sino por los tres, ¿sí? Los tres habían sido condenados. Entonces estaban ahí viendo, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué caras hacen, ¿no? Casi, casi, de una forma morbosa, ¿sí? Y en el momento en que dice, estos soldados, por decir, se cansen de nosotros de vernos, y lo que pasó más adelante, les rompieron las rodillas para que recordemos que la posición era esta. En el momento de romperle las rodillas, el peso ya caía sobre todo, y esto, el mismo peso, les impedía respirar e iban a morir asfixiados. ¿Sí? Entonces, si no morían en el transcurso del camino por los golpes, si no morían por lo traumático de ser crucificados, pues de esa forma al final iban a morir de todas formas. Entonces, esto es lo que le dice, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Ni siquiera le tienes temor. ¿Sí? Ni siquiera entiendes que estás a punto de morir y Dios ahorita casi te está demandando qué actitud estás tomando. ¿Sí? No puede ser posible, porque aquí, a ver, ¿quién sabe? ¿Alguien de aquí va a vivir eternamente? Todos vamos a morir. Bueno, ya sabemos. Todos vamos a morir. ¿Sí? Todos vamos a morir. ¿Sí? Y si sabemos que todos vamos a morir, la invitación que hace este hombre del otro lado es, ¿no te das cuenta que un día vas a morir y vas a tener que darle cuentas a Dios? ¿No te das cuenta que un día vas a morir, que tu vida va a terminar completamente, dejarás de respirar, y estarás ante la presencia de Dios? Otra vez dice, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Y lamentablemente mucha gente piensa que, okay, yo me voy a morir, igual, la ciencia me dice que nosotros simplemente somos meramente un vínculo de las emociones no existen, simplemente son cambios químicos en mi cerebro, en mi cuerpo, y esos son las emociones, esos son los sentimientos, y eso es lo que dice. Ah, sí, pues ¿qué crees? Que no, sí, que no. ¿Sí? Y un día morirás y un día estarás ante la presencia de Dios y Dios te va a preguntar, ¿por qué te voy a dejar entrar? ¿Qué le vas a decir? El malhechor o el criminal que estaba de un lado, del otro lado, burlándose de Jesús, ¿qué va a decir el Padre? Y va a decir, te burlaste de mi hijo. Dijiste que no existía yo, que Él nunca vino. Dijiste y te burlaste de aquellos que iban y me adoraban, ¿sí? Te burlabas de ellos cuando leían su Biblia, ¿no? Te burlabas de ellos, de sus cantos, te burlabas de ellos todo el tiempo. ¿Crees que te debo dejar entrar a mi presencia? La respuesta sería no. Dios no los va a dejar, porque Dios hace un justo juicio.
En el versículo 41, primera parte, dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. El malhechor que reprendió al malhechor burlón, ¿qué estaba haciendo? Estaba reconociendo que era ¿qué? Pecador. Estaba reconociendo que era pecador. Y si una persona no reconoce que es pecador, es una persona que es... Vamos a Lucas capítulo 5, un pasaje que hay en el mismo evangelio. Ahorita vamos a ver unos textos. En Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. ¿Ustedes me dicen? ¿Cuándo ya? Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. ¿Ya estamos ahí? Sí, dice lo siguiente. Jesús les contestó. ¿Quién habló ahí? Jesús. Entonces lo que dice Jesús es muy, muy importante. ¿Sí? Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. ¿Alguien está en desacuerdo en eso? Sí, ¿verdad? O sea, yo estoy sano, yo estoy bien y me voy a tomar un antibiótico, me voy a tomar un medicamento para el cáncer. Pues no, ¿verdad? Es ilógico que yo tome medicamento estando yo sano. Versículo 32. Y el mismo Jesús dice, no he venido a llamar a los que se creen justos. Sí, porque lamentablemente hay mucha gente que dice, no, yo soy muy bueno, yo soy muy santo. Le preguntas, el día que te mueras, ¿dónde vas a ir? No, pues yo creo que me voy a ir al cielo porque pues le ayudo a pasar a las viejitas la calle, doy todo mi dinero al Teletón, no he matado a nadie, no he secuestrado a nadie, no vendo droga, no, pues yo creo que Dios me lo va a tomar en cuenta y por eso me voy a ir al cielo. ¿Dios vino por los que se sienten sanos? No. Y él mismo dice, no he venido a llamar a los que se creen justos. Si tú sientes que por tus buenas obras te vas a ir al cielo, ahora sí que te doy una mala noticia. Te vas a ir así al infierno, porque no son las buenas obras las que te van a llevar al cielo. ¿Sí? No son las buenas obras, el que te sientas bueno, el que dices, ay, me voy a ir al cielo porque todo lo bueno, yo soy bien bueno, nada más me falta mi aquí para que ya me pueda ir yo directamente con el Señor. ¿Sí? Jamás, jamás va a ocurrir eso. Y después dice, otra vez, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse, ¿sí? Sino los que saben que son pecadores. Si yo preguntara, y no levante la mano, si yo preguntara, ¿quiénes de aquí son pecadores? Todos levantaríamos o todos tendríamos que levantar la mano. Todos somos pecadores. ¿Quiénes? Todos. Nadie puede decir, no, yo no he pecado, yo no. ¿Que nunca has mentido? ¿Nunca has dicho un chisme? ¿Nunca has robado? No, es que nada más de chiquito me robaba el sacapuntas de mis compañeros. Eso es robo. Y con el simple hecho de que te hayas robado un sacapuntas, ya pecaste, ya la regaste, ya no estás limpio delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hicieron ellos para que Dios dijera, sálganse del Edén? Ellos simplemente tomaron, mataron a alguien, ¿sí? ¿Le vendieron droga a alguien? ¿Secuestraron a alguien? No, tomaron algo que estaba prohibido para ellos tomar. Y eso bastó para que su relación con Dios estuviese rota. Entonces, cualquier pecado, no hay pecados grandes, no hay pecados pequeños, toda desobediencia ante Dios es pecado. ¿Sí? Así es que si yo digo, ¿verdad que mi taza verde, por decirlo así, está muy bonita? O sea, digamos una mentira,
Eso es pecado, a decir, acabo de matar a una persona. ¿Qué pecado es más grande? Los dos son igual. Los dos son completamente igual. No hay mentiritas piadosas. Mentira es mentira. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos de entender. Todo lo que es desobediencia para Dios es pecado. Y como dice otra vez, sino a los que saben que son pecadores y necesitan ¿qué? Arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? Que si yo iba caminando por este lado, doy un giro de 180 grados, no 360 y otra vez sigo con mi porquería de vida, si no voy así, va hacia este lado, giro 180 grados y ahora voy hacia dónde? Hacia dónde está Dios, hacia dónde está Cristo. ¿Sí? Por eso regresamos otra vez a Lucas capítulo 23. ¿Sí? Por eso el malhechor dice, nosotros merecemos morir. Estaba reconociendo que era ¿qué? Pecador. ¿Por qué? Por nuestros crímenes. No fue por causa de la casualidad, no fue porque iba pasando, como hoy en la actualidad, lamentablemente ibas pasando y los policías te agarraron y te subieron y te remitieron y te pusieron a disposición. No. ¿Sí? Ahí el malhechor estaba reconociendo que él merecía morir, ¿sí? Que él merecía morir por sus crímenes. Estaba consciente de que él era ¿qué? Pecador. ¿Sí? Y Jesucristo vino por quienes, por los que saben que son pecadores. ¿Sí? Entonces, si una persona no entiende, no comprende que todo acto o toda desobediencia para Dios es un acto en el cual es pecado y rompe esa relación con Dios, ya no está bien con Dios. Tiene una deuda en contra de Dios, o más bien Dios tiene una deuda en contra de uno. ¿Sí? Toda persona debe de entender, como dice aquí el malhechor, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Otra cosa que dijo el malhechor más adelante dice, pero este hombre no ha hecho nada malo. Pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Está haciendo referencia a la santidad de Jesús y su perfección como el Cordero perfecto para el sacrificio. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios es tan sangriento? ¿Sí? Mucha gente en la actualidad y en muchos tiempos dice, bueno, ¿por qué eso de los sacrificios? ¿Pero por qué eso de que matan animalitos para ofrecérselo a Dios? Porque, ay, Dios es un Dios tan sangriento. Eso nada más es el Dios de la Biblia, es un Dios realmente misógeno, patriarcal, machista, y le empiezan a cargar a Dios un montón de cosas humanas o de actitudes humanas que realmente la gente se pasa muchas veces en sus comentarios. Y para ello vamos a responderlo con la epístola a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, ¿ya estamos ahí? Desde el versículo 1 dice lo siguiente. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, ¿sí? No las cosas buenas en sí mismas, sino bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez. Está mencionando el autor de Hebreos que en el Antiguo Testamento había esta ley de hacer los sacrificios, ¿sí? Y todo estaba estipulado en la ley de Moisés, ¿sí? Dice año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Ahora, en el versículo 1 cuando dice el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo que
una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. ¿Por qué se estableció en el Antiguo Testamento que unos animalitos se tendrían que morir? Y recordemos que la relación entre Dios y el hombre fue quebrantada en el momento en que el hombre desobedeció a Dios. Y en el momento en que Dios desobedeció a Dios, Dios le había advertido, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Sí? Y ese morir significa una separación de Dios. Mi relación con Dios ha sido rota. Entonces, Adán y Eva rompieron esa relación con Dios y Dios por eso los expulsó del paraíso, porque ya no podían estar delante de la presencia de Dios. Entonces, lo único que podía perdonar de cierta forma a la fecha de allí, entonces, de aquel entonces en el Antiguo Testamento, era solamente que otro ser muriera, se sacrificara, derramara su sangre en mi lugar. Era vida por vida, ¿sí? Que en algunas culturas se ponía, agarraban a personas, ¿verdad? Y las sacrificaban y vida, pero no, Dios por eso estableció ciertos animales que tenían que ser purificados, tenían que ser perfectos para poderlos presentar como sacrificio, y ese animalito me representaba a mí. Yo ponía mis manos sobre el animalito, pidiendo perdón a Dios, cargándole mis pecados al animalito, y el animalito era sacrificado. Por eso dice aquí, era una sombra, era algo que iba a representar posteriormente ¿a quién? A Jesucristo. Seguimos más adelante, versículo 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos? Que las personas iban, mostraban su animalito y seguían pecando, llevaban su animalito y seguían pecando. Simplemente no había realmente una renovación en su vida, en su pensamiento, en su corazón. Dicen, pues pequé, ok, pues bueno, ya mañana en 2, 3 días otra vez hago le pido perdón a Dios a través del animalito, y así, lamentablemente, era un ciclo enfermizo, no era honesto, no era verdadero, lamentablemente. Y así hacían los sacrificios, ¿sí? Y dice más adelante, y habrán desaparecido los sentimientos de culpa. Versículo 3. Pero en realidad, esos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Versículo 5. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios. Y ahí, qué interesante. Podemos ver una charla, aquí más o menos, una charla que hubo de Dios Padre, con Dios Hijo, antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1 nos dice que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Dios ya nos conocía, ya sabía que íbamos a pecar. Sí, ya sabía cómo íbamos a hacer, cómo me iba a llamar, etcétera. Dios ya no sabía. ¿Sí? Dios ya sabía. Y aquí en el versículo 5 dice, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Y ahí podríamos contestar, a Dios realmente diríamos, a esas personas que dicen, es que ¿por qué este Dios sangriento del Antiguo Testamento que quiere este derramamiento de sangre, que maten tantos animales y todo? Pregunto, ¿realmente eso le agradaba a Dios? No. Y hasta la fecha, tampoco. Nunca, jamás le agradaron esos sacrificios a Dios, pero lamentablemente los tuvo que tolerar porque cada uno de esos sacrificios que se daban reflejaban que un supremo sacrificio más adelante. ¿Cuál era? El del Señor Jesús. Versículo 6 dice, no te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, ¿quién dijo? Jesús. Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Versículo 8. Primero,
Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. ¿Cuál pacto se está refiriendo? Que cada vez en el Antiguo Testamento, que aún que estaba establecido que cada animalito representaba mi vida o mi ofrenda por perdón de mis pecados, ahora eso se iba a quitar. Y que de ahí a la fecha, como dice aquí, para darle el primer pacto, para que el segundo entre en vigencia. Y versículo 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces, nosotros, después de Jesucristo, ¿el pueblo de Israel tendría que seguir sacrificando animales? No, porque Jesucristo fue ese pacto el que hizo a un lado y ahora fue el pacto de sí mismo. Toda persona que ve a Jesucristo como el pago por sus pecados es suficiente para ser salvo. ¿Sí? No, porque inclusive hay gente que dice, bueno, ¿y qué pasaría si viniera otra vez Jesucristo, ¿no? Así como hace 2000 años. Mucha gente dice, pues lo sacrificamos otra vez. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría si con el único y suficiente sacrificio que hizo a 2000 años ya nos ha hecho a nosotros limpios? ¿Sí? Todo aquel que cree en Jesucristo como medio de salvación. ¿Sí? Entonces, es importante que notemos esa situación. ¿Por qué era importante que Jesucristo fuese santo? Y recordemos el Antiguo Testamento, todo cabrito, todo animalito que tenía que ser presentado, ¿sí? Para hacer el sacrificio no tenía que tener ni lunares, ni rasgaduras, ser completamente perfecto. Completamente perfecto, sin mancha, ni un hueso quebrado, ni nada. ¿Sí? Y Jesucristo, y el cordero tenía que ser así porque tenía que ser completamente limpio y poderse presentar delante de Dios como esa ofrenda por el pago por mis pecados. ¿Sí? Y cuando el malhechor está diciendo, y regresamos otra vez a Lucas, capítulo 23, y cuando el malhechor está diciendo, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, dice, pero este hombre no ha hecho nada malo. Estaba resaltando la santidad de Jesucristo, estaba resaltando el buen vivir de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos, horas antes, ¿qué era lo que estaba pasando? Habían enjuiciado a Jesús, habían malhechores en la cárcel, y recordemos que inclusive Poncio Pilatos, cuando hizo una pregunta, después de haber interrogado a Jesucristo, sacó a otro malhechor, llamado ¿quién? Barrabás. Y la gente que gritaba, bueno, más bien Poncio Pilato preguntó, ¿a quién les libero? Porque veía que Jesús era inocente, ¿sí? Era inocente, ¿sí? Y veía del otro lado a otro malhechor llamado Barrabás, que era ahora sí cabecilla de una hueste de ladrones, y la gente que dijo, suelta a Barrabás, liberen a Barrabás. La gente que quiso lo malo y despreció al causante de la vida, al santo, ¿sí? Y Jesucristo en todo momento, como dice la Biblia, se mostró callado como oveja llevado al matadero, sin decir ni una sola palabra. ¿Sí? ¿Y era perfecto Jesús? Sí. ¿Jesús pecó alguna vez? No. Jamás. Jamás pecó. ¿Sí? E imagínense Jesús igual, y dice la Biblia que él fue tentado en todo. ¿Sí? Si tú dices, ay, sí, pero a Dios no lo tentó esto. Sí, también Dios fue tentado en eso. No, ay, sí, ¿a poco Dios fue tentado en? Sí, también Jesús fue tentado en eso, pero no pecó.
no pecó. Imagínense Jesús día a día de su vida guardando su santidad, guardando su vida íntima con Dios y decir prácticamente en el momento de la tentación, decir, es que no puedo darme permiso a pecar porque si no Germán no es salvo. No puedo dejar de permitirme ser dejarme este pecado porque si no Betsabé no llega a la salvación. Día con día luchar y pensar en cada uno de nosotros. Porque si con un solo pecado que Jesucristo cometiera, el sacrificio que Él hizo hace 2000 años no iba a valer para absolutamente nada. Y el Señor Jesucristo, día con día de su vida, esforzándose, orando, buscando la ayuda de su Padre, buscando refugio en la palabra de Dios, aprendiendo desde muy temprana edad para nutrirse de la palabra de Dios y que su vida pudiese ser limpia, santa, pura, para que cuando llegara ese momento de la crucifixión pudiese presentar limpio, santo y puro. Y eso es algo de agradecer. Gracias Jesús, porque si no hubiese sido por tu esfuerzo de vivir durante 33 años hasta el día de su muerte, yo no hubiese podido ser salvo. Y ahora dirán, pero ¿por qué Jesús? ¿Sí? ¿Por qué Jesús? Y hay algo que muchas veces no nos cae en la cabeza, y es de que todo acto de desobediencia en contra de Dios que es pecado, a Dios le afecta. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Simplemente agarraron algo. ¿Hablaron en contra de Dios? No. ¿Inventaron chismes en contra de Dios? No. ¿Le pegaron a Dios? No. ¿Le dijeron una grosería a Dios? No. ¿Tenían conflictos intramatrimoniales Adán y Eva? No. Simplemente desobedecieron y agarraron algo que Dios les había dicho, no lo agarren. Algo tan sencillo rompió esa relación entre Dios y los hombres. Algo tan sencillo. Pues a tal magnitud llegó eso que lamentablemente es lo que estamos sufriendo ahora nosotros, ¿verdad? Que el hombre sigue naciendo sin Dios y sin esperanza, ¿sí? Y lamentablemente no comprendemos que esa desobediencia a Dios es tan grave, que es prácticamente al mismo nivel de su santidad. ¿A qué voy? ¿Sí? ¿Por qué los sacrificios de los borreguitos o de las vaquitas no eran suficientes para pagar completamente mi pago delante de Dios? ¿Podemos comparar a Dios con la estatura de un borreguito? No. Tenía que ser algo santo al mismo nivel de Dios. Por eso el Padre, al exigir el pago por la deuda, por el pecado al hombre, su hijo, como lo leímos en Hebreos, él dijo, pues yo me ofrezco, yo doy mi vida. Por eso el Dios se hizo hombre, ¿sí? Nacido de mujer, como dice la Biblia, para hacerse hombre, crecer, poder ser perfecto en su vida y a la misma altura, tanto Cristo como Dios, pagar el gran pecado que nosotros teníamos con Dios, poderlo pagar al mismo nivel con Dios. Santo con santo. Lo santo con santo. Y no hay cosa más santa que el mismo Dios. Por eso era necesario que Jesucristo viniera, que no fuera otra persona, que no fuera un Pedrito Juan Camarena, o que fuera un lo que sea. Tenía que ser solamente el Hijo de Dios, nadie más. Por eso es de que nadie puede decir, pues yo puedo creerme santo, puedo creerme que sí me voy a ir al cielo. Sí, Jesús habrá hecho su sacrificito ahí, pero yo entraré delante de la presencia de Dios. ¿Va? Jamás, jamás. Y si entras ante la presencia de Dios va a ser para ser juzgado y para decirte,
te vas al infierno, porque no te conozco. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros notemos, y aún nosotros, quienes hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, que aún podamos nosotros estar haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, entendamos eso, que nuestros pecados, como dijimos hace rato, no hay pecados chicos, ni hay pecados grandes. El pecado sigue siendo pecado y sigue teniendo la misma magnitud, ¿sí? De agresión en contra de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Porque nuestros pecados no han sido suavizados. ¿Sí? Nuestros pecados siguen siendo de la misma estatura. Por eso dice igual en Hebreos, porque Dios disciplina a todo aquel que recibe como hijo. ¿Sí? Entonces, si andas mal, Dios va a tomar cartas en el asunto y también Dios disciplina. Y cuando Dios disciplina, duele. Sí, eso es algo que debemos de entender. Sigamos adelante, versículo 42. Luego dijo, sigue hablando el malhechor creyente, luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que está pasando con este malhechor? Él estaba reconociendo a Jesús como ¿quién? Como el Mesías, ¿sí? Está reconociendo a Jesús como el Mesías enviado por Dios y pide ser parte de ese reino y así está mostrando su fe en Jesús, porque le está diciendo, luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí? Está diciendo Jesús, entonces tú eres el Mesías, tú eres el Santo de Israel, tú eres al que los demonios le huyen. ¿Sí? Vemos las narraciones de los demonios y veían a Jesús y ¿qué decían los demonios? Aléjate de nosotros, Santo de Dios, aléjate. ¿Sí? Porque era tanto su pureza, era tanto la santidad de Jesucristo, que los mismos demonios no podían soportar estar delante de la presencia del mismo Dios hecho hombre. ¿Sí? Y este Mesías esperado por Israel, ahora es en ese Mesías en el cual este malhechor, que también era judío, que también se sabía la historia, que también se sabía, también él también lo esperaba. Él hacía sus malhechoras, sus cosas, pero él también esperaba la venida de este Mesías. Y qué triste que hasta la cruz fue cuando él dijo, te reconozco ahora, Jesús. Tú eres el Mesías. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo está reconociendo como el Mesías, lo está reconociendo como ese cordero que estaba limpiando su pecado, que en ese momento estaba a punto de pagar su deuda. Estaba reconociendo a ese Jesucristo ahora como su Señor. Porque cuando dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando dice tu reino, ¿qué le está diciendo? Tú eres un rey. Y tú como rey, reinas. Y cuando vengas en tu reino, yo quiero que ser parte de ese reino. ¿Sí? Entonces, toda persona, como el malhechor aquí dice, toda persona tiene que reconocer a Jesucristo como su Señor, como su Rey y hacerlo, querer ser parte de qué? Del reino de Dios, querer ser parte del reino donde reina ¿quién? Donde reino yo y porque mis chicharrones truenan, no, donde reina Cristo, donde reina Dios, no yo. ¿Por qué? Porque yo tomo muy malas decisiones, la verdad. ¿Sí? Yo tomo muy malas decisiones. Muchas veces me dicen, vete derechito, pero cuando veas algo que está mal, detente y gira. No, ya ves, y me voy derechito, ¿no? O sea, yo sé que la droga es mala, yo sé que la infidelidad es mala, yo sé que el maltratar a mi esposa es malo, yo sé que el maltratar a mis hijos es malo, yo sé que el andarme emborrachando en las esquinas es malo, yo sé que andar haciendo maldades, robándome a la gente es malo, y lo sigo haciendo. ¿Por qué? ¿No habrán consecuencias negativas de todo ello? ¿Qué fue lo que hizo el malhechor?
Nosotros estamos aquí por nuestras malas obras, por nuestros delitos. ¿Sí? Nadie tiene la culpa más que nosotros mismos de nuestras propias decisiones. ¿Sí? Entonces, el hecho de que nosotros dejemos de decir, ya no voy a ser yo, sino Cristo, sé parte de mi vida. Señor, sé parte de mi corazón. Entra a mi corazón, entra a mi mente, sé parte de mi ser. ¿Sí? Es permitirle que Cristo sea el Rey de Reyes en tu vida, el Señor en tu vida. ¿Sí? Pero tenemos que ir reconociendo todo esto. Ahorita vamos a hacer un repaso. En Romanos capítulo 10, vamos a otra cita. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos del 8, sin perder Lucas, ahorita vamos a regresar a Lucas. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en los labios y en tu corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe, ¿sí? Porque hay algo que debemos de entender. Nosotros los que estamos aquí, no estamos aquí por religiosidad o porque seamos religiosos. Digo, yo vengo del catolicismo, ¿sí? Quería ser sacerdote católico, leí la Biblia, me di cuenta de que estaba mal y ahora es por eso que aquí en Cristo, siendo cristiano, no me siento religioso. Lo religioso ya lo viví allá y ahora estoy viviendo a un Dios vivo, a un Dios verdadero, al Dios real. No al Dios de la religión, sino al Dios vivo y verdadero. Y dice, y y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Sí? Y después versículo 10 dice, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, como nos dice las Escrituras, todo el que confiese en Él jamás será avergonzado. Entonces, toda persona que realmente busca a Dios, que se quiere acercar a Dios, que le quiere invitar a Dios a su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que estar completamente convencido de lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Tiene que estar completamente convencidos que Jesucristo es el único pago por ellos en la cruz, que Jesucristo es el único Dios, que Dios lo envió a Él para perdonar nuestros pecados y tiene que entender que primeramente, entender que Él es pecador y entender que necesita arrepentirse. Tiene que estar completamente seguro de lo que Jesucristo es y que tiene que creerlo. ¿Por qué dije hace rato lo que de la religiosidad? Porque lamentablemente mucha gente piensa que por hacer una oración, ¿no? En algunas iglesias se da esto de que hace esta oración y todo, y la gente dice, ok, voy a hacer la oración, pero muchas veces la gente está acostumbrada a hacer, ¿qué? Un rezo, ¿no? Entonces, a la gente que está acostumbrada a hacer un rezo, cuando se dice, vamos a hacer una oración, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en el momento en que se hace esta oración, se le guía a las personas, ¿sí? Que tenga ciertos elementos y la gente dice, sí, ya creo, ¿sí? Algunas personas terminan llorando, algunas personas no, ¿sí? Cada quien es diferente, pero mucha gente dice, ya he creído. Y quiero ser muy puntual en eso. No es la oración, no es la oración mágica, ¿sí? Es que el creer en tu corazón que realmente Jesucristo fue levantado, como lo acabamos de leer en Romanos. Porque si fue levantado, entonces es que Dios aceptó
el sacrificio que Jesucristo cometió en la cruz por nosotros. ¿Sí? Entonces, si Jesucristo fue levantado y yo creo que fue levantado porque Él pagó mis pecados por mí, yo creo infinitamente en Él, que es mi Señor. Y no solamente es creerlo, sino también que demostrarlo y confesarlo. ¿Sí? En el momento en que tal vez una persona pueda decir, es que yo quiero acercarme a Dios, yo quiero aprender de Dios, ¿sí? Bueno, ahorita seguiremos más a detalle, pero tiene que ir siguiendo estos pasos. Regresemos a Lucas capítulo 23. Ya casi vamos a terminar, gracias por su paciencia. Lucas capítulo 23, versículo 43. Bueno, recordemos que el malhechor creyente, más bien ya no malhechor, sino ahora el creyente en Jesucristo, está hablando con Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y versículo 43 dice, Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es algo bien hermoso. Eso es algo bien hermoso. ¿Sí? El malhechor, ¿sí? Creyó en Jesucristo y pregunta, que después en la cruz estaban los tres ahí, había ese diálogo entre ellos, estaban ahí crucificados, ¿sí? Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que realmente el malhechor creyó. Sí. Después de que creyó en Jesús, ¿cuántas obras buenas hizo el malhechor? Ninguna. Oigan, es que bájenme, ¿no? Necesito ser bueno un tiempo para que para que Dios vea que soy bueno y ya poderme ganar más la salvación. ¿Hizo eso? No, sí, cállate tú, loco. Le iban a decir eso. ¿Se bautizó? No. ¿Y por qué en algunas iglesias se enseña que el bautismo salva? No, no salva. Sí, igual, ¿no? Oiga, es que acabo de creer en Jesucristo y necesito. A ver, Pedro, tú que estás hasta allá escondiéndote, bautízame. No, ¿verdad? No, tampoco. Entonces, ¿qué fue lo que le causó la salvación a esta persona? ¿Sus buenas acciones? No. ¿El bautizarse? No. ¿El leer diario la Biblia? ¿El congregarse siempre? ¿El nunca faltar a misa? ¿El dar todas sus ofrendas? ¿El dar todo su dinero? ¿Qué fue lo que le causó para que él pudiese ser salvo? Simplemente creer. Simplemente creer. Y es ahí donde nos alejamos completamente de la religiosidad, de lo que realmente es la verdadera salvación en Dios, que es a través de Jesucristo. Ni mis acciones, ni mis buenas acciones me podrán llevar al cielo, solamente el creer en Jesucristo como medio de salvación. ¿Sí? Algo bien hermoso cuando estuve estudiando este texto y pues estoy forzado a leerlo en griego, algo que me emocionó mucho. Yo normalmente en algunas iglesias siempre está la palabra, dice el pastor, amén, y amén, y amén, y amén, y amén. Y a veces uno tiene el amén hasta acá, ¿no? Hasta la sopa, te dan sopa de letras, ¿no? Y ves amén, 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 ¿no? Entonces, así se tiene, porque lamentablemente se ha hecho esta palabra, muy de la jerga cristiana, muy religiosamente, y lamentablemente ya no se le da el uso correcto. Pero algo que me emocionó mucho es que en el original, cuando dice Jesús respondió, cuando dice aquí, te aseguro que hoy, esa palabra o esa frase donde dice, te aseguro, ahí en el griego, en el original dice, amén. Y cuando lo leí dije, a ver, ¿cómo? Jesús diciendo, amén. Pero si ya me había chocado el amén, ya me había chocado, pero Jesús dice, amén.
La verdad, casi me quedo así, digo, o sea, y no por la palabra, sino el hecho de que tristemente la palabra amén la hemos religiosamente degradado mucho, lamentablemente. Y la palabra amén en las palabras de Jesús en este texto se me hizo tan significativas, porque el amén significa que así sea, así será, así se hará, se cumplirá. Eso es lo que significa. Entonces, cuando lo ves y dices, y que Jesús dijo, amén, pues le está dando toda la seguridad al malhechor de que esa misma noche, ese mismo día, en el momento en que ambos mueran, le está diciendo Jesús, en el momento en que tú y yo moramos, más bien mejor Jesús murió primero, ¿verdad? Allá te espero. Estarás conmigo en el paraíso. Sí. Y mucha gente a veces se le pregunta cuando igual se le comparte el evangelio, ¿y a dónde cree que se muera? El día que se muera, ¿dónde cree que se va? ¿Para el cielo o para el infierno? Pues mucha gente, una vez nos tocó compartir el evangelio allá por Michoacán, y sí es gente muy dura, muy religiosa, ¿no? Y así varios textos y dándoles el plan de salvación. Y voltea la señora, era una señora grande, y dice, voltea con su esposo, ya era una persona grande, y dice, ay Juanito, pues yo creo que tú y yo nos vamos a ir al infierno porque jamás vamos a dejar de ser católicos, ¿verdad? Digo, pero ¿qué no veo? O sea, tiene que tener su cambio. Mire, es con Dios, no es con su religión, es con Dios con el que usted tiene que darle cuentas. No estoy hablando cosas religiosas, le estoy hablando acerca de las cosas de Dios. Pues sí, es que nací católico y católico me voy a morir. Así me enseñaron mis papás, sus papás les enseñaron a ellos y así sucesivamente. Pero es que no es con ellos con los que tiene que quedar bien con Dios. Pues yo creo que me voy a ir al infierno, joven, y gracias por sus palabras. Y me corrió y ya me fui. Sí. Lamentablemente, mucha gente no tiene una seguridad de dónde va a ir después de su muerte. ¿Qué dijimos hace rato? Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Pero ¿cuál va a ser nuestro destino en la eternidad? Ahora ahí dice, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa la palabra paraíso en la Biblia? La palabra paraíso viene del griego paradeisos en griego, que originalmente significa jardín o lugar cercado. Recordemos un poco acerca del jardín del Edén. Dice, pero referente al contexto bíblico, representa el lugar de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque muchos dicen, es que dijo el paraíso y pues se los va a llevar. No, o sea, recordemos en Génesis, en el Edén, ¿qué era lo que pasaba con Dios? Dios se paseaba por el Edén. El hombre podía disfrutar de la presencia de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en Lucas capítulo 16 se menciona acerca que no la parábola, sino la historia de Lázaro y el rico, dice que Lázaro fue al seno de Abraham, ¿no? A eso, también significa eso, estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, nosotros como creyentes se nos ha prometido pues ir al cielo, ¿no? Pero yo pregunto, ¿al cielo cuál? ¿Al cielo de allá? ¿Al cielo de allá? ¿Al cielo de allá? ¿O cuál del cielo de allá? El cielo para nosotros significaría estar ante la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, no importa el nombre o la forma que se le llame aquí conforme a la Biblia, sino es, te aseguro que hoy estarás conmigo ante la presencia de Dios. Estarás conmigo ante la presencia de Dios. Y el hecho de que Jesús remarcara y dijera que esa persona o ese malhechor que lo defendió de aquel que se estaba burlando, que menospreciaba el sacrificio de Cristo, que burlaba de Dios, lo reprendió y que creyó, Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, solamente como repaso, vamos a seguir los puntos.
¿Qué tendría que hacer una persona para ser salvo? Primeramente, mostrar temor a la soberanía de Dios. Porque ¿qué fue lo que le dijo? Es que no te, o sea, estás al lecho de la muerte y no te das cuenta en este momento, no temes al Señor. Sí, sí, porque una cosa, si una persona realmente no cree que Dios existe, ¿se va a sentir pecadora? No. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Él no vino por los que se sienten, ¿qué? Santos, sanos. ¿Sí? No necesitan medicamento. Entonces, si una persona no está convencida de la existencia de Dios, empezando por ahí, ¿sí? No puede ser salvo. Primeramente tiene que estar completamente convencida de la existencia de Dios. Segundo punto, reconocer que es pecador y necesita arrepentirse. ¿Sí? Si es una persona no reconoce que a ese Dios del cual cree que existe, no reconoce que hay actos que ha cometido en contra de Dios, no reconoce que es pecador, entonces no puede ser salvo. Tiene que reconocer que es salvo y arrepentirse, que es cambiar ahora tu vida, que si ibas para acá, ahora busques a Dios. No sigas teniendo la misma porquería de vida, sino que busques la verdad y la santidad en Dios. Tercer punto, confiar completamente en el sacrificio de Jesús y solo a Jesús como el Cordero que paga sus pecados ante Dios. ¿Quién murió por nosotros? Jesús. ¿Murió María? No. ¿Murió Martín de Porres? No. ¿Murió Buda? No. ¿Murió Hari Krishna? No. ¿Murió la diabólica muerte? No. ¿Quién murió? Jesús. Jesucristo. Solamente confiar completamente en su sacrificio y versículo. Y punto 4, creer y estar completamente convencidos de que Jesús es el único medio de salvación, desear ser parte del reino de Dios en donde Cristo ahora reinará mi vida. Solamente. Tengo que hacer alguna procesión, Dios me tiene que ver sufriendo a mí, cargando ciertas cosas o de rodillas yendo a no sé qué tal lugar para que Dios me perdone y tome eso en cuenta. No, no. Solamente creer en Jesucristo como medio de salvación. Yo sé que a muchos de los que estamos aquí, estos textos nos llevaron a reflexionar y eso es algo lo que quiero hacer, que reflexionemos. ¿Sí? Que si no hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, podamos y queramos tener esa intención, podamos realmente recordar estos puntos, repasar este texto, ¿sí? O posteriormente, bueno, ver el video, ¿sí? Pero realmente, si realmente quiero buscar a Dios, me quiero acercar a Dios, quiero que Dios sea parte de mi vida, tengo que ser salvo primero. Si no, no. Si quiero que mi vida tenga un rumbo diferente, has llegado al lugar indicado. Jesucristo es la salvación. Jesucristo te puede ayudar. Sí. Solamente tú tienes que tomar la decisión, porque la salvación es personal. La salvación no se hereda. ¿Sí? Aunque yo haya sido cristiano y después de ser cristiano tuve a mis hijos, si no aceptaban a Jesucristo como medio de salvación, aunque yo haya sido cristiano, mis hijos se iban a ir al infierno por no tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Me explico? Y así como ese malhechor creyó, no importa qué pecado hayas tenido, no importa qué tamaño de pecado piensas y que digas, ay, es que Dios no me lo va a perdonar. No, todo pecado Dios te lo perdona. Es que le dije groserías, es que todo pecado te lo perdona. El único pecado que no te puede perdonar es que no creas en Él. Ese es el único pecado que Dios no te puede perdonar. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Dios mío, te damos gracias
porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has permitido aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, y esta semilla que se ha puesto en el corazón de las personas. Y te pedimos, Señor, que pueda florecer. Te damos gracias, Señor, porque han tenido la disponibilidad de oír tu palabra, han tenido la oportunidad de conocerte, Señor, y te pedimos que no solamente te conozcan de oídas, sino que te conozcan de una forma personal. Bendice a cada oyente, Señor, bendice a cada persona y que nosotros, Señor, aún podamos seguir dando testimonio de tu palabra y de tu verdad. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.